Muy buenas tardes desde la Ciudad de México. Les damos la bienvenida a todos nuestros seguidores del canal de YouTube Las Empresas Verdes, a quienes agradecemos que nos sigan en redes sociales, Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram, en donde se encuentran como Las Empresas Verdes. Los invitamos a suscribirse al canal, a marcar con una manita de me gusta y a compartir la entrevista del día de hoy, que será de gran interés para todos ustedes. Estaremos hablando el día de hoy sobre los bonos verdes, su colocación, qué son, cómo se generan, quiénes tienen acceso a este tipo de bonos y qué es lo que está haciendo la banca privada en México para facilitar precisamente el acceso a este tipo de bonos que son colocados en la bolsa de valores. Para hablar sobre el tema, el día de hoy nos acompaña Yamur Muñoz, quien es miembro del Consejo Mexicano de Finanzas Sustentables y además dirige el área de colocación de bonos en el banco HSBC, Bonos Sustentables. Yamur, te damos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy al canal de las Empresas Verdes. Muchas gracias, Maelo, un gusto. Yamur, pues vámonos con el principio. Explícanos un poquito qué es esto de los bonos sustentables o los llamados bonos verdes. Mira, Ismael, son bonos cuyo uso de los recursos son para reducir la huella de carbono, para mejorar el medio ambiente, o en el caso de los bonos temáticos que tienen que ver con temas sociales, pues para ayudar a comunidades menos favorecidas, ¿no? En esencia es, si tú eres una empresa que necesita recursos para mejorar, por ejemplo, todo el tema de luminarias o todo el tema de energía, hacerlo con paneles solares, y levantas esos recursos con ese fin, entonces eso podría ser catalogado como un bono verde, ¿no? Ok, y estos bonos, Yamur, ¿tienen algún tipo de etiqueta? Es decir, ¿son exclusivamente para proyectos en particular? Es decir, ¿solamente para temas de energías verdes o para construcción sustentable? ¿O es más amplio esta posibilidad de colocación de bonos? Pues te diría que es amplio, porque lo importante es que de una forma real y medible tú puedas demostrar que estás ayudando al medio ambiente con el proyecto que estás haciendo, ¿no? Y hay muy variados, hay todo tipo de bonos verdes. Obviamente el tema más obvio es el tema de energía, ¿no? Eficiencia energética, cómo hacer más con menos, pero también hay temas de agua, por ejemplo, ¿no? De cómo evitar el desperdicio de agua. Eh, Hay temas, por ejemplo, en el área de bienes raíces de edificios que puedan tener una certificación LEED, platino, que quiere decir que son edificios muy eficientes energéticamente en el uso del aire acondicionado, del agua, etcétera. Entonces es muy amplio el tema. Lo importante es que se tenga una manera real de demostrar que el uso de los recursos realmente es para mejorar el medio ambiente. Ahora, Yamur, antes de que nos metamos a que nos cuentes un poquito qué hace y cómo lo está haciendo HSBC, cómo se convierte en un vehículo precisamente para colocar este tipo de bonos en el mercado, platícanos un poquito cuál es el antecedente de estos bonos y cómo está la tendencia a nivel global, porque esto no es algo único de nuestro país. No, ya tiene muchos años que se inició esto. Iniciaron sobre todo en Europa hace ya alrededor de 15 años, pero no fue sino hasta hace 5 o 6 años que empezaron a despegar más. Yo creo que cada vez hay más conciencia en todo el tema del cambio climático y la importancia de tener finanzas orientadas a proyectos sustentables y empresas sustentables, ¿no? Eh, los principales emisores siguen siendo algunos emisores europeos, también asiáticos. Hay varios emisores importantes en China y también en Estados Unidos, a pesar de que el actual gobierno americano, el presidente ha hablado de forma poco positiva, ¿no? Respecto a temas medioambientales. El sector privado americano pues sí está involucrado en temas de favorecer el medio ambiente. En México tenemos también ya alrededor de 5 años que emitimos el primer bono verde y es un mercado pues que sigue creciendo. Todavía ha habido relativamente pocas colocaciones, de 5 años a la fecha han habido alrededor de 14 emisiones, pero hay más en puerta, ¿no? Y es importante porque vamos creando poco a poco conciencia. Para que esto funcione, necesitas dos partes, una empresa emisora o una entidad emisora, porque también pueden emitir bonos verdes gobiernos, ¿no? Ciudades, la Ciudad de México, por ejemplo, ha emitido ya varios. Eh, y lo importante es que haya un ente emisor, ya sea empresa pública, privada, que sea un ente gubernamental o no, pero también que haya inversionistas. Y en ese sentido se ha avanzado mucho por el lado de los inversionistas. La verdad es que estamos viendo cada vez un mayor apetito del inversionista y una demanda real de los inversionistas para
para estos bonos, porque están conscientes que pues, tenemos que poner todo nuestro granito de arena para mejorar una situación que pues, es tan apremiante, ¿no? Ese es un buen tema, Yamur, y antes, antes de llegar al tema de HSBC, déjame preguntarte esto, y tú ya lo mencionabas sobre el tema del apetito. A nivel global, ¿sí hay apetito por este tipo de bonos? ¿Cómo está en México ese apetito? Y si el apetito por estos, por parte de los inversionistas, ¿son inversionistas institucionales o es público inversionista? ¿Cómo está operando más o menos? Esto de manera genérica, nada más para que la audiencia se dé una idea de cómo opera y cómo es el mecanismo de operación de este tipo de bonos. Sí, yo te podría decir que sí hay un apetito real en el mundo y en México. Y el apetito real tiene que ver con que los fondos de inversión, las aseguradoras, eh, las AFORES en el caso de México o las compañías de pensión en otras partes del mundo, tienen un mandato activo de parte de sus derechohabientes para no solo invertir en instrumentos que les den rendimiento, sino que cada vez sean eh, digamos, inversiones que también toman en cuenta la parte social y medioambiental, ¿no? Es decir, si tú tienes tu dinero en una manejadora de fondo, y sobre todo las generaciones más jóvenes que son más conscientes de estos temas, le están pidiendo a su manejadora de fondo que, pues sí, necesito un rendimiento, pero también quiero saber que el dinero lo estás invirtiendo en cosas que son buenas para el medio ambiente, ¿no? En cosas que son justas socialmente, que son responsables. Eso ha hecho que a nivel global cada vez haya mucho más interés en este tipo de bonos. Eh, es importante mencionar que pues, manejadoras incluso muy grandes, de las más grandes del mundo, como BlackRock, a inicios de este año mencionó que en parte de su análisis ya fundamental de ahora en adelante va a ser el tema de lo que llaman ESG Sí, o sí. medioambiental, social y de gobernanza. Entonces, y como ellos no, hay muchísimos. En México tengo la fortuna de formar parte del Consejo Consultivo de Finanzas Verdes y ahí somos un grupo multidisciplinario donde muchos inversionistas ya han expresado públicamente su interés y su compromiso de apoyar las finanzas verdes para el desarrollo sustentable del país. Estamos hablando de las principales fondos de inversión, aseguradoras y afores, ¿no? Entonces sí es un tema real, es un tema concreto, hay apetito. Lo que necesitamos es poco a poco que haya más emisores, ¿no? Porque requiere pues un trabajo adicional de parte del emisor, un pequeño costo adicional para certificarse como verde, que si quieres ahorita podemos hablar de eso, pero el beneficio es muy amplio, ¿no? La verdad es que el beneficio es muy tangente, muy tangible y muy amplio. Claro. Ahora sí, vamos a pasarnos precisamente esa parte interesante, Yamur. Este, todas las empresas, cualquier empresa de todos los tamaños, de cualquier sector, se pueden acercar, en este caso a la banca, para comenzar a hacer su procedimiento de estructurar algún bono. Platícanos un poquito cómo son los requisitos o cuáles son los perfiles del tipo de empresa que se pueden acercar a hacer esto. Sí, mira, en México no tenemos restricción en cuanto al monto mínimo para hacer un bono, pero la verdad es que por los costos asociados, porque tienes que pagar a la Bolsa Mexicana de Valores, a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, necesitas tener un par de calificaciones, etcétera, empieza a hacer sentido cuando son montos ya más grandes, digamos, superiores a los 200, 300 millones de pesos, ¿no? Esto hace pues que sea un mercado pues más restringido, ¿no? No todas las empresas pueden emitir bonos de esa cantidad de dinero, pero aquellas que sí pueden están abiertas, digamos, no hay preferencia por un sector en particular, mientras tú puedas demostrar fehacientemente que el uso de los recursos va a ser para un tema verde, entonces puedes calificar para esto. Es importante mencionar que el requisito fundamental que necesitas hacer son básicamente tres. Uno, bueno, que realmente el uso de los recursos sea para lo que dices que lo vas a utilizar, es decir, que si haya un uso claro de recursos para cuestiones verdes. Segundo, que haya una especie de calificadora verde, ¿no? Se le llama en inglés Second Party Opinion Provider, básicamente es un proveedor de opinión verde. Hay varias en el mundo que son reconocidas, ¿no? Pero tiene que ser un tercero que valide que lo que estás diciendo es cierto. Y el tercer requisito es que en tu reporte hagas un reporte anual de pues, algunas cuartillas diciendo lo que hiciste en materia medioambiental ese año con ese dinero. Esos son los únicos tres requisitos realmente, ¿no? Yo te podría decir que no son requisitos onerosos. El costo que tiene esta calificadora verde, por llamarla así, es bastante bajo respecto a un monto total emitido. Y sí, definitivamente tiene muchas ventajas, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, ¿quién otorga esa calificación verde de la opinión de un tercero? Pues hay muchos, te podría decir que hay muchos, desde las calificadoras de crédito que también tienen un área para hacer calificaciones verde, como
Standard and Poor's, Moody's, HR. Sí. Eh, y obviamente, pues una que ha hecho muchos en México es una canadiense que se llama Sustainalytics, pero hay varias. Te podría decir que en el mundo reconocidas debe haber entre 15 y 20 agencias calificadoras verdes. Entonces, hay mucho reconocimiento de marca de las principales, pero las que más han hecho son en México, las que más han dado opiniones han sido Sustainalytics, Standard Poor's, Moody's, ¿no? Pero cada vez hay más y es un mercado abierto y nosotros como intermediario les decimos siempre al emisor que tiene varias opciones y que elija la que para ellos sea mejor en términos de servicio y de costo, ¿no? Claro, claro. Ahora, coméntanos, Yamur, en el caso de HSBC y desde el área que tú estás dirigiendo, ¿cómo acompañan a las empresas? Es decir, llenas estos tres requisitos y a partir de ahí no es en automático la aprobación y el levantamiento de deuda. Y en todo caso, ¿cómo opera HSBC? Es decir, ¿es como un garante de estos requisitos que cumple la empresa? Explícanos un poquito más o menos cómo es el mecanismo ahí. Sí, primero decir que para HCBC este es un tema fundamental a nivel global, es algo en lo que el banco cree. Tiene definitivamente muchos años invirtiendo en asesorar a clientes en temas medioambientales, ¿no? Es una de las principales banderas, digamos, sociales que tiene el banco. Como nosotros ayudamos a las empresas básicamente con asesoramiento, ¿no? Nosotros los llevamos de la mano, muchas veces ellos ya tienen un área medioambiental, pero les hace falta, digamos, pulir ciertas partes. Para tú obtener tu calificación verde necesitas lo que se llama un marco de referencia verde, que es un documento de 15 a 20 cuartillas donde estableces cuáles son los principios medioambientales que tiene tu empresa. Muchas veces las empresas, aunque ya están haciendo cuestiones favorables para el medio ambiente, no tienen un marco de referencia ya escrito, ya establecido. Ahí es donde nosotros les ayudamos a armarlo un poquito, ¿no? Obviamente en conjunción con ellos, porque ellos son los expertos de su empresa, pero ponemos en blanco y negro las ideas que ellos están haciendo ya en su empresa. Una vez que tienes ese marco de referencia verde, los llevamos de la mano con todo el proceso de emisión, ¿no? Obviamente el proceso de emisión pues involucra más partes, involucra calificadoras crediticias, involucra abogados, involucra hacer varios documentos legales para poder inscribir su papel en la bolsa y obviamente eventualmente también la parte de la venta de papel hacia el público inversionista. Entonces nuestro trabajo básicamente consiste en estar acompañando de cerca con asesoría a los clientes, ¿no? Llevarlos de la mano y plantearles los retos que vemos hacia adelante y cómo superarlos. Ok, ¿también ayudan en la parte de la venta ya del bono o ya dejan que esa sea una operación directa de la bolsa de valores? No, HC no, siempre necesitamos un intermediario colocador. La verdad es que la bolsa simplemente funge como el organismo, puede ser bolsa o puede ser viva, también hay que decirlo, ¿no? Ya Claro. tenemos dos bolsas en México, pues puede ser cualquiera de las dos. Básicamente ahí se registra el papel, ¿no? Pero quien hace la venta es el intermediario o intermediarios colocadores. Muchas veces vamos con algún otro banco de la mano, somos colocadores conjuntos y nosotros sí igual llevamos el papel al público inversionista, a los inversionistas institucionales sobre todo, pero también a los inversionistas retail, porque el papel de esto puede comprarlo incluso la gente que tenga dinero en banca privada o los fondos de inversión que también mucha gente puede tener su dinero ahí. Entonces nosotros sí acompañamos también el proceso de venta. Dentro del banco hay un área que se dedica a vender este tipo de bonos y pues sí es un proceso, digamos, de principio a fin, ¿no? Es una asesoría que tratamos que sea completa. Ahora, Yamur, las empresas que pueden acceder a este tipo de bonos necesariamente tienen que estar ya previamente registrados en la bolsa de valores o pueden no estarlo y de pronto acceder o buscar el apoyo por parte de la banca. No puede ser un emisor de primera vez. Puede ser un emisor que ya haya hecho antes este tipo de colocaciones, aunque no fueran verdes, o puede ser un emisor que nunca ha hecho ninguna colocación y que quiere que su primera emisión sea verde. Sí se puede digamos, como primera vez. Obviamente, pues hay que trabajar con el emisor para lograr este fin, pero sin duda se puede hacer por primera vez. Igual lo mismo nacionales, empresas nacionales o empresas multinacionales que estén operando en México. Cualquiera. Simplemente, mientras cumplan con los requisitos que establece la legislación, ¿no? Para poder emitir en México, sí pueden hacerlo empresas extranjeras o locales, ¿no? Hasta el momento, Yamur, ¿cuántos bonos o cuántas emisiones se han dado en México y no sé en qué temporalidad ha sucedido esto? De 5 años para acá han sido aproximadamente 14 emisiones. Ismael, digo aproximadamente porque
depende cómo las midas, ¿no? Algo importante a mencionar es que cuando hablo de 14 emisiones, son 14 emisiones temáticas. ¿A qué me refiero con emisiones temáticas? No solo es el tema verde el que es importante, ¿no? También hay emisiones sociales, cuyo uso de los recursos es el tema social, es ayudar a comunidades menos favorecidas. Y luego está el tema sustentable, que es una mezcla de verde y social, ¿no? Entonces, en México hemos tenido ya emisiones verdes, sociales y sustentables, ¿no? Entonces, es importante mencionar que esas tres caen dentro de este mismo grupo. Y de 5 años a la fecha han habido aproximadamente 14 emisiones de esta naturaleza y creemos que van a empezar a haber más. Esperemos que así sea, ¿no? Sí, seguramente, y luego de este contexto en el que estamos viendo, seguramente este tipo de bonos o de créditos que buscan las empresas para seguir operando van a ser fundamentales. Más o menos sabemos, Yamur, de este número de emisiones, ¿cuál es el monto que se ha colocado hasta el momento en el mercado? Mira, la verdad es que ha variado mucho de emisión a emisión. Las emisiones más grandes han estado alrededor de 10,000 millones de pesos, pero en promedio han estado por ahí de 3,000 millones de pesos. Entonces tenemos por ahí una varianza importante entre monto colocado. Pero, y también por ahí hay una operación que fue muy grande, que es la del extinto nuevo aeropuerto de Texcoco, ¿no? Esa fue la emisión más grande en la historia de Latinoamérica de un bono verde. Bueno, desafortunadamente, como ya sabemos, eso se canceló y los bonos verdes pues se extinguieron, ¿no? Pero entonces, esa sí fue una transacción muy grande, por valor de 4 billones de dólares, ¿no? Más de 80,000 millones de pesos. Pero bueno, quitando esas, las más grandes las ha hecho Banobras, que han sido bonos sustentables, que ha hecho transacciones que oscilan de los 3 a los 7,000 millones de pesos. Y algunas transacciones menores como de algunas empresas privadas como Vintex, una Yandera, que es un bono más pequeño, ¿no? Ha habido bastante varianza, pero en general te diría que en promedio suelen por emisión rondar los 2, 3 mil millones de pesos. ¿Ha habido ya alguna recolocación? Es decir, que ya se terminó una primera fase y van por la segunda ronda. Más que recolocación, te diría que sí, que ha habido emisores que han hecho ya varios bonos verdes, ¿no? O sustentables. Uno de ellos es, como te decía, Banobras. Otro muy importante es FIRA, el Banco de Agricultura del Gobierno, también el Fondo de Agricultura del Gobierno. Eh, También es muy importante mencionar pues, que en el sector privado ya ha habido Rotoplas, que ha hecho ya un par de ellas. Entonces sí ha habido varios que han repetido, ¿eh? Ahora, Yamur, en este caso, para el tema de HSBC, ¿cuál es el valor agregado? Porque me imagino que no son ustedes el único banco que realiza estas operaciones. ¿Cuál es el valor agregado que da HSBC a quienes estén interesados en colocar un bono versus lo que ofrece el mercado? Mira, sí, como bien dices, no somos el único banco que lo hace y yo creo que es bueno que haya competencia siempre y es bueno que haya otros bancos que también lo hagan. Lo que a nosotros más nos interesa como institución es que se desarrolle este mercado, ¿no? El valor agregado que damos es pues, mucha experiencia y mucho conocimiento, tanto en el mercado local como internacional. HSBC pues es de los líderes a nivel mundial y localmente también en colocación de este tipo de bonos. Lo que eso implica es que tenemos mucha experiencia y podemos llevar de la mano a los clientes de principio a fin en una colocación de esta naturaleza. Entonces, yo creo que eso nos hace diferentes. También tenemos un buen equipo de research, como le llamamos, de investigación en materia medioambiental, que está todo el tiempo publicando nuevos artículos en materias, en esta materia. Entonces, sí somos, yo te diría que uno de los bancos más experimentados y con más experiencia para llevar a los clientes de la mano de principio a fin en la colocación de un bono verde. Dime algo, Yamur, a ver si pudieras tener el dato. Yo tengo entendido, sácame del error si es que lo cometo, tengo entendido que HSBC en Europa es uno de los principales emisores y evidentemente es de Europa o de Reino Unido. No sé si tengamos el monto de lo que hayan ya colocado como banco en Europa o en Reino Unido. Mira, no tengo el monto fresco de lo que hemos colocado en Europa. Si quieres, le pido a Itzel que te pase el dato posteriormente. Pero es verdad, somos de los principales colocadores verdes en Europa. Y no solo como emisor, también como banco colocador, ¿no? Porque una cosa es que el propio banco emita bonos verdes para usos verdes y otra cosa es que le ayudemos a muchos de nuestros clientes a emitir bonos verdes. Entonces, en las dos te podría decir que somos líderes de mercado y no solo en Europa, sino también a nivel internacional el banco está muy comprometido. En Asia también somos de los principales colocadores verdes. Te digo, en México hemos estado muy activos.
Entonces sí somos muy, muy activos y somos de los principales emisores verdes, pero también, como te decía, de los principales intermediarios colocadores verdes. Claro. Yamur, ahora, ya para terminar, ¿cuáles serían, desde la perspectiva, desde la expertise de HSBC, cuáles serían los principales retos o pendientes que tiene el mercado mexicano precisamente para desarrollar este mercado, estas colocaciones? Y ustedes, desde HSBC, ¿cuál es el futuro a mediano plazo que le ven a este tipo de colocaciones o este tipo de nueva modalidad de inversión dentro del mercado de valores? Mira, yo te diría que yendo hacia adelante, el principal reto es que haya más emisores verdes. Como te decía, hay inversionistas. Los inversionistas sí quieren este papel, quieren invertir en esto, pero necesitamos convencer cada vez a más empresas y a más entidades de gobierno, porque también el gobierno es parte importante de esto, ¿no? Puede ayudarnos a que despegue este mercado. Necesitamos, digamos, convencer a más emisores de que elijan emitir bonos verdes. Algunos de ellos ya tienen el uso de los recursos. De hecho, ya lo están haciendo. Hay varias empresas que ya utilizan recursos para mejorar la huella de carbono en sus operaciones. Simplemente no han hecho, digamos, el ejercicio de emitir un bono verde. Entonces, el trabajo yo creo que es eso, es educar, ¿no? Eh, sobre todo a los emisores, pero también educar cada vez más al inversionista que pida más este papel. Te digo, sí hay interés, pero todavía se puede hacer más. Es un proceso largo, es un proceso de educación, es un proceso también de explicarle a las empresas que no es tan complicado el emitir un bono verde como se pudiera pensarse. O sea, sí hay que trabajar un poco, sí hay que hacer el marco de referencia, sí hay que obtener la calificación verde, pero es algo que se puede hacer y que vale mucho la pena. Y la asignatura pendiente es esa, que haya más emisores verdes. Yo creo que vamos en el camino correcto, cada vez hay más empresas que están considerándolo, pero pues todavía nos falta un largo camino por recorrer. Eso lo te iba a preguntar, si ustedes tenían monitoreado si había cada vez más interés por parte de las empresas para poder acceder a este tipo de financiamiento. Sí hay más interés, sin duda, Ismael, sí hay más interés, pero digamos que una cosa es el interés y otra cosa ya concretamente salir al mercado, ¿no? Yo sí creo que en los siguientes meses, quizá para el siguiente año, empezamos a ver más actividades de naturaleza. Eh, Hay colocaciones que se van a hacer, yo creo que en los siguientes meses con este tenor. Y yo soy optimista de que cada vez hay eh, pues, más énfasis en esto, ¿no? Desde un punto de vista ético, moral y un punto de vista también que pues, es apremiante, ¿no? Que hagamos algo por el medio ambiente y que desde el punto de vista de las finanzas esto es algo muy positivo que se puede hacer. Entonces yo estoy convencido que vamos a ir desarrollando este mercado. ¿Estimas tú que en el mediano o largo plazo este tipo de bonos sustituyan a lo que hoy es el bono tradicional de colocación de deudas? Pues digo, nada me gustaría más, pero también hay que ser conscientes que no todos los bonos se van a dedicar a cosas verdes, ¿no? Hay empresas que también necesitan dinero para sus operaciones normales, aunque no sean verdes. Entonces, por la propia naturaleza, no creo que lo sustituya. Yo creo que van a ser instrumentos complementarios, pero ojalá y todos aquellos bonos cuyos usos sí van a ser verdes, pues sí puedan ser calificados como verdes, porque sí necesitamos que haya más estandarización en este tema y que haya mucho más conocimiento, ¿no? Y una manera de crear este conocimiento y esta importancia es eso, es calificar estos bonos como verdes. Pero bueno, van a vivir, ya van a convivir los bonos normales con los verdes. Tampoco podemos asumir que todos los bonos van a poder calificar como verde porque pues no todas las empresas son verdes. A veces también algunos sectores por su propia naturaleza es difícil que califiquen como verdes, ¿no? Entonces no podemos aspirar a que 100% sea así, pero ojalá y cada vez más lo sea. Eso sí sería algo muy positivo. Por sectores, ¿tienen identificados cuáles son los sectores de mayor demanda en este momento que más han colocado? Mira, como te decía, los que han más emitido bonos verdes en México han sido entidades públicas, ¿no? ¿Verdad? Banobras es el que más ha emitido, FIRA también. Ujú. Eh, entonces son recursos financieros que ellos obtienen para invertir, en el caso de Banobras en infraestructura verde, en el caso de FIRA, pues en agricultura sustentable, ¿no? También la Ciudad de México ha hecho varios bonos de estos en el pasado, igual para usos verdes. Y en el sector privado, pues hemos visto movimiento de una empresa, pues como el caso de Rotoplas, que fueron de los primeros en el sector privado de hacerlo, el caso de Vintex, una viviendera,
y estamos viendo cada vez más movimiento al respecto. Yo creo que van a venir próximamente más bonos verdes de distintos sectores o industrias. Hay mucho potencial. Yo soy optimista. Creo que eh, más bien lo que se necesita es lo que te decía, un convencimiento mayor a los emisores que se animen a dar el siguiente paso, porque muchos de ellos ya hacen lo difícil, que es, ya tienen adentro de sus empresas un área que está dedicada a temas ESG. Entonces ahora, pues hay que ponerse las pilas y hay que utilizar parte de lo que ya hacen eh, y etiquetarlo en un bono verde, pues para que puedan salir al mercado y obtener más recursos que les ayuden a seguir haciendo más de estas cosas. Entonces, soy optimista. Yo creo que vienen cosas positivas, pero va a tomar un poco de tiempo desarrollar el mercado. Muy bien, Yamur. Pues mira, por mi parte es todo. No sé si me quieras agregar algo más. Yo la verdad te agradezco mucho. Nos has ampliado mucho el panorama y el conocimiento para entender qué son, cómo operan y hacia dónde caminan los bonos verdes. Bueno, solamente agradecerte el tiempo y pues esperemos que se vaya creando conciencia, ¿no? Cada vez más todos podemos poner nuestro granito de arena desde el punto de vista de aquellas personas que vean estos minutos, pues decirles que también las inversiones que hagan, pues le pidan a sus manejadores de fondo que no solo les pidan rendimiento, que les pidan que se utilicen los recursos para cuestiones medioambientalmente positivas, ¿no? Entonces, yo creo que crear conciencia también desde esta área, desde que nuestros rendimientos a nuestras finanzas personales no solo tienen el componente económico, sino también deben tener el componente social y medioambiental, va a hacer que cada vez más los inversionistas pidan esto y que cada vez más los emisores tengan una conciencia de que es bueno, ¿no? Hacer esto. Entonces, todo es un granito de arena en la dirección correcta y esperemos que el mercado se siga desarrollando de forma muy favorable. Muy bien, Yamur. Pues nuevamente, pues muchas gracias por tu tiempo. La verdad es que fue muy agradable platicar contigo. Espero que más adelante sigamos platicando de estos temas para profundizar aún más. Y bueno, esta es tu casa y esperemos que pronto nuevamente puedas estar con nosotros por aquí. Te agradezco mucho, Ismael, a tus órdenes y muchos saludos a todo tu auditorio. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes.